En su último libro, Caosmosis, el extraordinario filósofo y esquizoanalista de izquierda Félix Guattari escribe que nuestra supervivencia en este planeta está amenazada no solo por el daño ambiental, sino también por la degeneración del tejido de solidaridad social y de las formas de vida mental que deben literalmente reinventarse. En una entrevista concedida el mismo año de publicación del libro, añade: existe el problema de repensar la vida en todos sus aspectos. En aspectos materiales, en los aspectos sociales y desencarnados. La relevancia del trabajo que he realizado radica en que es un intento de superar los problemas planteados por Guattari, un replanteamiento imparcial del estatus social de los incel. Entonces, para empezar, pasemos a la película Class, de Ilmar Raad, inspirada en los hechos ocurridos el 20 de abril de 1999 en la American Columbine School, que muestra la última semana en la vida de dos adolescentes estonios, Casper y Joseph, que terminó con un tiroteo masivo. Lo que inmediatamente llama la atención es la falta de agresividad de los dos jóvenes, la incapacidad durante casi los 7 días de dar a los delincuentes un rechazo digno y acorde con su descaro. Además, la falta de agresividad de Casper no solo desata las manos de sus enemigos, sino que también anula todas sus relaciones con su amada, Thea. Esto último se puede explicar, por ejemplo, a través del libro de la psicoanalista y filósofa eslovena Alenka Zupančič, Sexo y Ser, en el que se escribe que para que el sexo funcione, normalmente, es necesario un cierto grado de violencia. Comillas. Y esto es probablemente lo único en este contexto y en este libro que realmente aclara algo y con lo que en realidad podría estar parcialmente de acuerdo. Porque, por ejemplo, la afirmación de Zupančič de que, debido a la conciencia de esta violencia, cada vez más jóvenes buscan oportunidades para renunciar a la sexualidad me parece, por decirlo suavemente, muy descabellada. Porque decir que los incels están voluntariamente en abstinencia involuntaria es simplemente ridículo. Por supuesto, es muy posible que Alenka tuviera en mente algo general cuando mencionó a los jóvenes y casi criminalmente se olvidó de aclarar sus pensamientos. O que todo esté en la traducción incorrecta de sus textos. Pero lo que se entiende claramente esquizoanalíticamente en el contexto de lo incompleto de sus palabras es su incapacidad para distinguir la violencia de la agresividad. Lo que, sin embargo, la terapeuta Gestalt francesa Brigitte Martel no permite en sus obras. Así, en su libro Terapia Gestalt de la sexualidad, separa la violencia y la agresividad y sostiene que el manejo adecuado de la agresividad es fundamental para trabajar con la sexualidad. Bederigit escribe que la violencia se asocia con la impotencia o la omnipotencia, la violación de los límites y la interrupción de las conexiones, mientras que la agresividad se asocia con la fuerza, el cumplimiento de los límites y el contacto. Y si nos fijamos en la cuestión del incelismo, aceptando, aunque sea en parte, las opiniones de Martel, entonces resulta obvio que al menos algunos incels, contrariamente a la creencia popular, no son una especie de personas superagresivas con las que nadie quiere ni siquiera hablar, y mucho menos entablar algún tipo de relación, sino todo lo contrario. Son personas con una agresividad reducida o completamente ausente. La sexualidad está imbuida de esto,
como, de hecho, de la violencia, la proporción entre la primera y la segunda, aparentemente, depende de la sociedad en la que se desarrolla, y, por lo tanto, una mayoría significativa de las niñas, si no todas, lo ven o en el fondo de alguna manera sintiendo inconscientemente la ausencia de ellos, incels, enlaces clave, y no entabla relaciones sexuales ni de ningún otro tipo, más amistosas, con ellos. Por eso son rechazados y, en pocas palabras, no se les da sexo. Y por tanto, ellos, sin poder desarrollar en sí mismos su agresividad y sin siquiera imaginar que si la hubieran aumentado quizás habría cambiado algo, o sin distinguir en absoluto la agresión de la violencia, pero entendiendo intuitivamente en lo más profundo de su ser que necesitan para volverse más duros, recurren a algún tipo de ideologías de ultraderecha o a la violencia y, como consecuencia de todo esto, a las ejecuciones. Y así, se puede ayudar a los incels en el contexto de lo anterior trabajando en su sana agresividad, violencia, que, a su vez, puede estar formada por un complejo de factores tales como experiencia de relaciones sociales, momento de la primera experiencia sexual, presencia, ausencia de enfermedad mental, socialización, aceptación de una persona en grupos, amigos, etc. Datos externos de una persona, altura, peso, rasgos faciales, etc. Ejemplo de padre en la familia, bienestar material. Ser, entorno social, genética, ayuda de un psicólogo. Estructura mental de una persona. Los incel en Occidente están asociados con la derecha o son de derecha no porque un incel sea siempre un derechista futuro o actual, sino porque la derecha al menos ofrece al menos alguna salida a su situación. Así, por ejemplo, según un artículo sobre Jordan Peterson en el New York Times, él aboga por el matrimonio forzado. De lo contrario, la mayoría de las niñas solo tendrán relaciones sexuales e intentarán formar una familia con, en su opinión, los hombres más atractivos en general. Y este último nadie te hará feliz, ni de ningún sexo, ni de hombres ni de mujeres. Y sus palabras son al menos una opción expresada, al menos algún plan, aunque quizás algo dudoso, pero expresado para superar el sufrimiento casi insoportable que incita a la experiencia. Al menos una parte de la izquierda en Occidente, en respuesta a esto, solo comenzó a hacer memes con langostas, en referencia a los incels, en referencia al libro de Peterson, Antídoto contra el caos, sin ofrecer por ello a este último una forma verdaderamente posible de su situación y alejándolos así de su pensamiento político. En Rusia todo es diferente. El tema de los incels, a diferencia de Occidente, se ha arraigado más firmemente en la izquierda. Sin embargo, esto es algo dudoso desde un punto de vista esquizoanalítico. La teoría del vaginocapitalismo de Alexei Podnebesny, probablemente, una comunidad de telegramas más prometedora, aunque no esquizoanalítica, el primer movimiento incel. Por supuesto, no es político, en el sentido de que une a personas muy diferentes en el espectro político, pero lo que es obvio es que hay anarcocomunistas, anarquistas y probablemente incluso casi leninistas. Y también los Deleuze guattarianos, ya que el autor de este informe también los suscribe. En general, según Anti-Edipo,
El capítulo sobre el esquizoanálisis, hacer el amor no significa hacerlo solo o juntos, significa hacerlo entre cientos de miles. Y cada uno tiene su propia variedad de hombres y mujeres. Y por lo tanto, la sociedad esquizoanalítica, si alguien tiene problemas para encontrar a sus almas gemelas, trabajará para que ellas, las otras mitades, aparezcan. Para que las personas según su diversidad de géneros se encuentren y todo les salga bien. En otras palabras, si alguien realmente siente, por ejemplo, la necesidad de un conjunto de máquinas, cada célula de las cuales contiene un cromosoma X inactivo, una parte de ovario y una parte de vagina, para simplemente satisfacer su necesidad sexual o crear una familia. Luego los institutos esquizoanalíticos públicos idean planes para que todos los que lo necesiten, independientemente de la presencia o ausencia del cuerpo de Barr, tengan éxito y cobren vida. Por supuesto, no se trata de obligar a nadie a hacer nada. Una sociedad esquizoanalítica, libre de los dictados del feminismo, el fascismo y otras ideologías destructivas desde un punto de vista esquizoanalítico, también quedará libre de algo similar a los billetes rosas de Zamiatin en la novela Nosotros. Es muy posible que la deficiencia de lo deseado, especialmente si se trata de la simple satisfacción de las necesidades sexuales, pueda ser compensada en cierta medida por robots antropomórficos mejorados gracias al desarrollo de la ciencia, que se distinguen de los humanos solo en el proceso de abriéndolos. Y también corregir la relación presencia-ausencia del cuerpo de Barrow durante el desarrollo embrionario del feto, la buena y antigua asistencia mutua. Cuando las personas le dicen a su círculo que son incels, y sus conocidos y amigos intentan encontrarles pareja. Además, y no menos importante, podrían desempeñar un papel las agencias matrimoniales financiadas por el Estado y gratuitas para los incels que lo soliciten. Así como la legalización y una compensación semanal parcial o total para aquellos que no se abstengan voluntariamente del coste de los servicios de las polillas. Asistencia psicológica y psiquiátrica gratuita y voluntaria, diversas formaciones, por ejemplo, sobre socialización. Su desmarginación por parte de los medios de comunicación. La cuestión de la desviolencia, desagresión sexual, un cambio integral en la opinión pública sobre los incels. También me gustaría contar un poco sobre mi experiencia personal en la organización de asistencia a quienes se abstienen involuntariamente, sobre lo que ya se ha hecho. En este momento he organizado un canal de Telegram, Fondo, para ayudar a los incels que llevan su nombre. Watari, cuyo llamamiento fue apoyado tanto por anarcoprimitivistas como por anarcopunks. A petición mía, mi amigo trotskista del Partido Revolucionario de los Trabajadores, un amigo socialdemócrata del LBSD, así como dos de mis amigos cooperadores anarcocomunistas estaban trabajando en la búsqueda de una pareja a petición mía. Hasta la fecha, el resultado deseado no se ha producido, lo que, creo, confirma la idea de Félix sobre la degeneración del tejido de solidaridad social y la necesidad de un replanteamiento imparcial por parte de cada persona y de la sociedad en su conjunto de la vida en todos sus aspectos, incluyendo el aspecto social. Pero el vídeo con la base incel y la propuesta esquizoanalítica para solucionar sus problemas en YouTube ya ha recibido más de 60.000 visualizaciones. Y debajo ya hay más de 1000 comentarios, en su mayoría positivos. Entonces,
Hablamos sobre una de las posibles razones por las cuales el sexo no está disponible para los incels, sobre las formas de resolver el problema de la abstinencia involuntaria. Y luego quise detenerme en una de las publicaciones del primer movimiento, sobre el feminismo y los incels. Algunas personas sugieren que los incels y las feministas se unan para resolver mutuamente su problema. ¿Hay sentido común en tal propuesta? Porque las feministas se quejan de la opresión de los hombres, que los incels no se permiten y tratan a las mujeres con respeto, dice el mensaje. Además, al menos algunas feministas están agobiadas por ideas estándar sobre la belleza, lo que sugiere aún más que ellas y los incels están en el mismo camino. Pero ¿por qué entonces no se ha producido aún la unificación? ¿Por qué se cree que están en lados opuestos de las barricadas? En primer lugar, observo que hay más de una corriente del feminismo y que a veces se encuentran en posiciones conflictivas entre sí. Hay feminismo radical, feminismo liberal, anarcofeminismo, feminismo socialista, etc. En Rusia, en este momento, según mis observaciones, los radicales se encuentran entre los líderes. Contando con más de 175.000 suscriptores solo en la red social VKontakte en su público más grande. Se adhieren a puntos de vista extremistas de destrucción total. Genocidio de hombres por motivos de género, formados por representantes como Valery Solance con su Manifiesto por la destrucción total de los hombres, que intentó dispararle 3 veces al director de cine estadounidense Andy Warhol en el estómago con una pistola. O Andrea Dorkina, de quien tomó el apellido Polina Dorkina, de 19 años, que disparó por primera vez a su padre en Krasnoyarsk en 2022, y luego llegó a una guardería después de su asesinato con el objetivo de disparar a todos los niños allí. Está claro que este tipo de feministas, no solo con los incels, sino en general con cualquier hombre real, no se unirán. Aunque solo sea porque odian a los hombres y su objetivo final es el genocidio masculino. También odian a las personas trans y a las mujeres trans. Como dijo el anarquista y ensayista estadounidense Bob Black en su texto, El feminismo como fascismo, refiriéndose principalmente a Radfem, si el feminismo no existiera. Los políticos conservadores tendrían que inventarlo. Pero el resto del feminismo no está demasiado sesgado hacia los incels. ¿Por qué? En mi opinión, también por el hecho de que todo feminismo, según Wikipedia, es, ante todo, un espectro de ideologías. Un espectro de actitudes sesgadas hacia el mundo y las personas. Esta es también la razón por la que no escuchamos gritos fuertes, constantes y basados en principios de otras feministas contra el Radfem, contra el hecho de que el Radfem sea considerado feminismo. No hablan de ello, aunque les concierne directamente. Al menos porque les proyecta su sombra. Después de todo, Radfem también se considera feminismo. Parece como si estuvieran de acuerdo en silencio con lo que están haciendo sus vecinos. A diferencia de las comunidades incel, donde, por ejemplo, en la wiki de incel está escrito en la página principal que los incel no aprueban ni apoyan la violencia. Pero a pesar de todo lo escrito anteriormente sobre el feminismo, yo personalmente, a través de mi experiencia,
Logré encontrar un lenguaje común con representantes individuales del feminismo socialista y acordamos que debemos luchar contra todo feminismo, excepto el feminismo socialista. Y también ayudar a los incels de izquierda. Punto. Es decir, se ha producido un precedente para que feministas e incels se unan y hay espacio para avanzar juntos. Mutuamente respetuosos. Cuidándonos unos a otros, intentando comprendernos y ayudarnos. Para evitar lo que muestra Louise Malle en su película, Luna Negra, de 1975, cuando las mujeres luchan contra los hombres. Los exterminan. Y el esquizoanálisis simplemente ayuda a las feministas y a los incels a unirse, deconstruyendo no solo el sexo, sino también el género, el posgenerismo feminista. Además de exponer la hipocresía del occidentalismo y la naturaleza efímera de los derechos humanos. Es decir, repensar gran parte de lo que está en el centro de los problemas tanto de los incels como del feminismo. Entonces, examinamos la cuestión de la relación entre los incels y el feminismo. Demostramos con un precedente que la unificación de algunos incels y algunas feministas sobre la base de visiones comunes del mundo es posible. A continuación, me gustaría detenerme con más detalle en conceptos como el género y la revolución sexual en el contexto de los problemas incel. Si hablamos de género, entonces en psicología el concepto de género realmente apareció en 1955 con un artículo del sexólogo John Money y realmente echó raíces en las humanidades a partir del experimento que realizó un poco más tarde sobre el cambio forzado de sexo del bebé David Reimer. Pero el experimento en sí terminó sin éxito y finalmente condujo al suicidio de este último en 2004. Sin mencionar el hecho de que John Money, a pesar de sus buenos objetivos declarados en el experimento con los hermanos Reimer, fue acusado por estos últimos de obligarlos a ser fotografiados desnudos en poses sexualizadas a una edad temprana. Todo esto plantea la cuestión de repensar este concepto, posiblemente reemplazándolo por algo esquizoanalítico. La evidencia de la negación por parte de Deleuze y Guattari del género, que algunos insisten en que existe, y del género, que otros están tratando de captar, se puede encontrar, por ejemplo, en Anti-Edipo, donde se dice que el esquizoanálisis es un análisis variable de n géneros. En un sujeto, alejándose de la idea antropomórfica de su propia sexualidad, que le impone la sociedad y compuesta por él mismo, lo que confirma la posibilidad de su deconstrucción en conceptos esquizoanalíticos, que desdibujan aún más el antagonismo entre incels y feministas. Ahora sobre la revolución sexual. Se cree que el padre de la sexología, el estudio científico sistemático de la sexualidad humana, Alfred Kinsey, y sus informes y estudios como Sexual Behavior in the Human Male, 1948, y Sexual Behavior in the Human Female, 1953, desencadenaron la sexualidad. Revolución de los años 1960. Pero lo que es digno de mención es que la investigación de Kinsey fue patrocinada por la Fundación Rockefeller, que en la década de 1930 financió la investigación sobre la eugenesia nazi incluso después de que se hizo evidente lo que significaba para los judíos alemanes. Esto último pone en duda la imparcialidad de su investigación. También, como en el caso del género, plantea la cuestión de la deconstrucción de la llamada revolución sexual,
iniciada en los años 60, y su carácter pseudo-revolucionario. También ayuda a pensar si es hora de continuar con nuestra revolución sexual, que comenzó en los años 20 en la URSS, cuando se creía, entre otras cosas, que la necesidad sexual debía encontrar su satisfacción tan simplemente como beber un vaso de agua. Solo ahora sobre principios esquizoanalíticos, y para empezar, no menos importante, ayudando a una de las personas más vulnerables sexualmente, los incels.